Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todos los productores agropecuarios que están en plena temporada de siembra de la soja y el maíz. Les vamos a contar cuáles son los bancos que ofrecen las tasas de interés más convenientes para financiar la compra de insumos a través de las tarjetas específicas para el sector. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, hoy con la presencia del economista Claudio Lozano. Quédese con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos, ya con la presencia de Santiago Chelala. También nos está acompañando hoy Verónica Alto, quien nos acompañará en estas 2 semanas, reemplazándola a Yamila Escala, que se tomó unas muy merecidas vacaciones. Y también está, como siempre, Julián Siri hoy para analizar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias, Verónica, por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar con las noticias que tenemos para hoy. Y una semana en la que subió fuertemente el Merval, subió cerca del 8%, perforó la barrera de los 5.000 puntos. Así que bueno, nos va a brindar esta información sobre este tema Julián. Parece casualidad, pero cada vez que me invitan está marcando un nuevo récord el índice Merval, ya adentrado en los 5.000 puntos. Parece no tener techo y esta semana lo que le dio combustible, especialmente las últimas 3 jornadas, fueron noticias relacionadas con el gobierno y litigios que tenía a nivel internacional con empresas del exterior. Parece ser que va a llegar a un acuerdo dentro del CIADI que, cambiaría su postura de no pagar o acatar los fallos de este organismo del Banco Mundial, lo cual traería aparejado, en teoría, nuevas inversiones y a su vez destrabaría créditos o líneas de créditos de parte del Banco Mundial. Lo tomaron muy bien los inversores y se volcaron fuertemente a todo lo que son activos de renta variable. Bueno, una noticia, ¿no?, de la que estaremos hablando en el transcurso del programa, este cambio, este golpe de timón aparente, ¿no?, del gobierno que puede marcar un nuevo rumbo en la política económica de esta administración. Bueno, vamos a brindar, como hemos prometido, información para todos los productores agropecuarios en plena temporada de siembra, de cuáles son los bancos que ofrecen las tasas de interés más convenientes para financiar la compra de insumos con las tarjetas específicas para este sector. Muchos productores agropecuarios desconocen esta posibilidad. Los bancos principales, bancos del sistema, otorgan tarjetas de créditos especiales para comprar insumos hasta 0% de interés en cuota. Esta es una noticia muy importante, sobre todo de aquí hasta diciembre, que estamos en épocas de siembra, de soja, de maíz y de otros productos primarios. Lo que vamos a ver en pantalla es cuál es la tasa de interés que están cobrando los bancos para otorgar estas tarjetas. Fíjense. Banco Nación, una tasa de 18%, es la más baja del mercado. Provincia de Buenos Aires, 20%, Credicop 22%, al igual que el nuevo Banco de Santa Fe. Banco Macro, un poco más alta, 22,5%. Galicia, 23%, al igual que ICBC. Patagonia y Santander Río, 23,5%. Y cierra la lista el Banco Francés entonces con 24,5%. A tener en cuenta que hay muchos comercios que están adheridos a este sistema y que basta con preguntar en ese comercio si tienen o no la tarjeta del banco emisor para conseguir entonces financiamientos a tasas cercanas hasta el 0%. Mucho más económico que otras alternativas, por ejemplo, pedir préstamos personales o endeudarse de otra manera. Información entonces importante para los productores agropecuarios en esta época de cosecha, de siembra. Vemos entonces, como siempre, importantes diferencias, ¿no?, entre lo que cobran las distintas entidades, lo que hace, ¿no?, que esta información sea particularmente importante para todos aquellos que necesitan financiamiento. Recuerden, ¿no?, que esta información después la volcamos en nuestra página de Facebook y pueden encontrarla ahí para mirarla con más tranquilidad. Bueno, vamos a ir a un corte ahora, quédense con nosotros en instantes, vamos a seguir brindándoles toda la información.
Bueno, es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado y como hacemos siempre, vamos a comenzar con las consultas sobre el estado de las entidades bancarias. La consulta de Juliana sobre el estado del ICBC. Para Juliana, entonces, el ICBC es el banco de mayor capitalización en el mundo. En las últimas semanas se hizo un rebalance de su valor de bursátil justamente y dio ese resultado. El banco más grande del mundo es este gigante asiático. Vemos sus números aquí para la Argentina. Patrimonio, 2.603 millones de pesos. Depósitos, 17.173 millones y acumula resultados, según información del Banco Central, de 215 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para ICBC Argentina. Muy bien, faltan pocos días para las elecciones y se espera que tras los comicios el gobierno tome medidas importantes para hacer frente a los numerosos problemas que registra la economía argentina. Dolores Ugarte dialogó con el público sobre esta cuestión. Café Financiero dialogó con el público para saber si cree que el gobierno va a tomar medidas y cuáles espera que sean. Seguro, no sé cuáles, pero seguro, es evidente. No creo y bueno, vamos a ver qué pasa, como quien diría, ¿no? No creo. Porque no veo ni voluntad de cambio del gobierno ni una oposición que haga planteos inconcretos. Ya hay crisis y se profundiza. Lo que tendrían que hacer, para mí, es parar la inflación. Tendrían que poner una medida concreta con la inflación y todo eso. Calculo que sí. Y algo va a tener que ajustar porque la gente no está muy conforme como viene la cosa. Podrían venir por el lado de seguir una tendencia de ajuste económico. No, yo creo que sí que va a cambiar. Es probable. Ahora, ¿qué tipo de medidas? Es muy difícil saberlo. No, creo que va a seguir exactamente lo mismo. Creo que va a ir en retroceso, caída libre. Históricamente sí, por los antecedentes que tenemos y entiendo que si ya sea positivo o negativo, sí tomarían decisiones económicas. No creo. La soberbia no se los permite. Va a quedar tal cual está todo como está hasta ahora. Vamos a seguir como ahora. Vamos a dejar pasar oportunidades, muy buenas oportunidades que nos brindan desde el exterior y cada vez vamos a hacer más furgón de cola como lo que estamos haciendo ahora. Hay que decir, ¿no?, que aparentemente el acuerdo al que estaría llegando el gobierno con algunas de las empresas que obtuvieron fallos favorables en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial nos permite vislumbrar la estrategia que posiblemente haya elegido el gobierno para hacer frente a los numerosos problemas, a los crecientes problemas económicos de la Argentina, ¿no? Pues de este modo, a través de este acuerdo, el gobierno apuntaría a obtener fondos frescos a través de préstamos que se destrabarían, de inversiones extranjeras, de manera tal de hacer frente, ¿no?, a la caída de reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Sí, Ale, yo no me animo, la verdad, a decir si el timón después de las elecciones va a girar a la izquierda o a la derecha, es decir, si va a ser pro mercado o de más intervención, porque bueno, el gobierno ha dado muestras de poner muchas sorpresas. Lo que sí es seguro es que va a haber novedades, porque hace tiempo que estamos en una especie de piloto automático y efectivamente con la pérdida de reservas no se puede seguir así mucho tiempo más. Bueno, vamos a seguir ahora con información de los mercados de capitales, mercados que continuaron en esta semana expectantes de las negociaciones en los Estados Unidos en relación al límite de la deuda y a la aprobación del presupuesto. Julián. Exactamente, Ale. La realidad es que a pesar de que no se está aprobando el presupuesto en Estados Unidos, ni tampoco moviendo el techo de la deuda, sin embargo, los mercados se movieron a favor del gobierno americano. Bajó la tasa de interés, la bolsa se estabilizó, uno pensaría de que iba a estar bajando, no pasó eso, y toda la parte de los commodities retrocedieron, especialmente el oro. El último día estaba cayendo casi 3% el viernes de la semana pasada. Es llamativo como ante momentos de riesgos allá en el año pasado y el anterior, cuando Estados Unidos se enfrentaba a situaciones similares, los inversores terminaban corriendo al activo de riesgo, libre de riesgo por excelencia, que son los bonos del Tesoro americano. Bueno, lo mismo está pasando acá, a pesar de que si en el 17 de octubre no se pasa esa ley, tenían problemas para hacer frente a la deuda porque no podrían estar pagando ni los intereses ni los servicios de capitales
que están establecidos por ley en cierto techo específico, casi 16 trillones y medio de dólares. De todas formas, Julián, la expectativa es que se llegue finalmente a un acuerdo, ¿no? Sí, la expectativa sigue siendo la misma que en las ocasiones anteriores. La realidad es que esto ya se transformó más en una pelea de tipo política sobre el hecho de tocarle fondos a los planes que fueron apoyados específicamente por Obama y a cambio de eso es aprobarle tanto el presupuesto como el techo de la deuda para patear el problema financiero un poco más adelante. Bueno, una diferencia, ¿no?, en los Estados Unidos con respecto a la Argentina, un Congreso muy poderoso que puede, ¿no?, imponerle al Poder Ejecutivo condiciones. Vamos a seguir respondiendo las consultas que nos han enviado ahora en esta oportunidad sobre la situación de una compañía de seguros. Verónica. Sí, para responder una consulta de Luis sobre la empresa Grupo Sancor Seguros. Se trata de una compañía con 70 años de trayectoria que recientemente informó que a partir de marzo del año que viene va a lanzar Prevención Salud, es decir, va a vender planes médicos para empresas y para personas a nivel nacional. Así que para mostrar sus números, tenemos que tiene un activo de 2.981 millones, un pasivo de 2.129 millones que le genera un patrimonio de 851 millones. Si bien tuvo un resultado negativo de 169 millones, vendió primas por 3.403 millones y tenía juicios pendientes por 2.979 según datos de la superintendencia. Debido a que sus datos condicen con los del promedio del mercado, le asignamos en nuestro semáforo una luz verde. Muy bien, información muy importante que ustedes deben tener en cuenta al momento de contratar su póliza de seguros. Con esta información nos vamos a ir a un corte. En instantes vamos a estar conversando con el economista Claudio Lozano sobre las principales noticias económicas que dejó la última semana. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Claudio Lozano para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, acá andamos. ¿Vos qué tal? Bien, bien, bien. Gracias por venir. Hubo una semana en la que se conoció las negociaciones y un eventual acuerdo de la Argentina con 5 empresas que tuvieron fallos favorables en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Es un cambio importante, ¿no?, en la postura de la Argentina, que en estos últimos 10 años rechazó negociar este tipo de causas o con las empresas que las iniciaron. Pero bueno, evidentemente la Argentina busca de esta manera destrabar préstamos y motivar, generar algunas inversiones extranjeras para hacer frente, ¿no?, a las crecientes dificultades de efectivo, ¿no?, a la caída en las reservas internacionales del Banco Central. Claudio, ¿te parece atinada este cambio, digamos, de política que ha trascendido de la Argentina? La verdad es que, digamos, me parece que es parte de la ruta que ha elegido el gobierno, y no solo el gobierno, sino quizás algunos de los que pretenden continuarlo en la sucesión 2015. No sé si es atinada, o por lo menos nosotros tenemos visiones distintas. En este sentido, la pelota de dólares que demandan las empresas en el CIADI es muy grande. Y por lo tanto el tema de que nosotros sigamos reconociendo ese tribunal arbitral, que es un tribunal arbitral que, es bueno decirlo, no está reconocido por prácticamente ningún país de América Latina, es todo un error del gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional ha permitido que se acumulen causas en ese ámbito donde claramente la capacidad para defenderse es limitada, porque es un tribunal naturalmente favorable a las empresas. Brasil no está en ese tribunal, Ecuador no está en ese tribunal, Bolivia no está en ese tribunal, Venezuela no está en ese tribunal. Casi la totalidad de la región se ha ido de ese tribunal. Bueno, la necesidad de fondos parece haber obligado al gobierno, ¿no?, a reconocerlo. Yo lo que creo que acá hay un problema, ¿no?, porque siempre se plantea el tema de la necesidad de la inversión extranjera para el desarrollo, ¿no? Y cuando uno mira y dice, ¿cuánta plata se fue de la Argentina desde el 2007 para acá? Y estamos arriba de los, 90.000 millones de dólares. Ni hablar. Queda claro que el problema de la Argentina no tiene tanto que ver con los dólares que deben ingresar por algún tipo de inversión extranjera que deba llegar,
sino que el problema nuestro es cómo se retienen los dólares que nosotros generamos. De todas formas, acá la aritmética era bastante sencilla, ¿no? Porque la Argentina reconocía una deuda de 500 millones y destrababa préstamos por 3.000 millones, ¿no? Sí, por eso, claro, lo que pasa es que uno reconoce una deuda por 500 millones ahora para un préstamo de 3.000. El problema es que si uno mantiene la discusión en el ámbito del CIADI, el nivel de deuda sobre la Argentina supera los 20.000 millones de dólares y no estoy incorporando siquiera la demanda de Repsol, que desconozco la magnitud que tiene. Parece que es de 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de 32.000. Este es el problema, digamos, ¿no? Digo, estamos reconociendo 500, pero hay 30.000 millones de dólares más para discutir. Ahora, Claudio, hablas de la importancia de retener los dólares que nosotros mismos fabricamos. Me imagino que estarás pensando en exportaciones. El gobierno quiso hacer esto, por eso puso el cepo cambiario, una forma de retener nuestros propios dólares. Y sin embargo, se fueron más dólares todavía. ¿Cómo se pueden retener nuestros propios dólares si no hay certidumbre, si no hay reglas de juego claras? Bueno, casualmente, si no hay certidumbre quiere decir que no hay un horizonte claro. Me parece que deberíamos discutir cuál es el horizonte productivo de la Argentina, deberíamos discutir cuál es el destino que deberían tener los excedentes que generamos. Me parece que este es el tema en debate. No ha habido en este tiempo de crecimiento económico una discusión en serio sobre qué perspectiva productiva debe tener nuestro país. Me parece que ese es el debate a dar. Una relación más seria por parte del Estado con los principales capitales, discutiendo cuál es el perfil productivo futuro que la Argentina tiene que tener. Imaginemos una Secretaría de Comercio distinta, que en lugar de proponerle a los militantes de la Cámpora que vayan al supermercado a tratar de controlar los precios, armara mesas de la cadena de producción de cada sector. Y estuvieran allí grandes empresas, pequeñas, consumidores, trabajadores y demás, y discutieran el perfil del sector. Discutieran cómo se acercan precios con costos, cómo se evitan posiciones dominantes, cuáles son las inversiones que hay que hacer. Digo, esto permitiría concertar una estrategia de salida para el país, que es la que necesitamos. No hay digamos, por eso vuelvo a decir, digo, Argentina, a diferencia de otros casos, porque uno puede tomar en el mundo en desarrollo países que necesariamente dependen del ingreso de capitales. Argentina no es este el caso. Argentina en realidad necesita que ingresen capitales porque es una cuantía mayúscula la que se le va. Digo, seguimos siendo uno de los países con mayor cantidad de dinero en el exterior de residentes locales. Estamos arriba de los 200.000 millones de dólares afuera. Entonces digo, me parece que ese punto indica que hay otras cosas que debatir con antelación. Todo lo otro termina siendo un parche. Yo estoy buscando inversiones para compensar lo que me sale. Entonces me parece que no es la mejor estrategia. Claudio, ¿esperás que el gobierno agregue, ¿no?, a estas negociaciones con las empresas en el CIADI otro tipo de medidas luego de las elecciones para hacer frente, ¿no?, al deterioro en la situación económica? Hay muchos comentarios en danza. Yo tengo la impresión de que estamos caminando hacia una estrategia de ajuste con devaluación, con recorte de subsidios, con aumento de tarifas, probablemente con algún tipo de acuerdo para algún bono patriótico o ahorro obligatorio o cosas de esa naturaleza. Me parece que, digamos que hasta el momento, y en función del cepo que se mencionaba recién, el gobierno ha venido como, sin haber hecho lo que tenía que hacer con antelación, entró en un proceso donde la devaluación empezaba a aparecer como la única salida. El gobierno intentó minimizar los costos de la devaluación, eso fue el proceso que se vio el 2007 para acá. Me parece que luego de la derrota electoral hay una estrategia en curso que es devaluar. ¿Te parece que el gobierno está, digamos, tan obligado a esa salida en este momento? Es una salida, digamos, muy costosa políticamente. Yo creo que el gobierno resistió la salida de la devaluación plena sobre la base de tratar de garantizar lo que era la perspectiva de la reelección. En el momento en donde esto aparece acabado, me parece que lo que está discutiendo es salir con tranquilidad, lo cual implica incluso alguna dosis de impunidad. Y en ese sentido, para ganar ese tipo de cobertura, como del otro lado del mostrador hay muchos que le demandan esa salida devaluacionista, me parece que hay una tendencia a tratar de aceptarla. De hecho, el gobierno está acelerando la devaluación en el tipo de cambio oficial,
Pero todavía por debajo de la inflación, sí, o en torno a la inflación. En torno a la inflación. Pero me parece que después del 27 de octubre vamos a tener novedades. Claudio, hablas de un ajuste, aunque sea un tipo de ajuste que se viene por devaluación. Vos sos candidato también a senador, por supuesto. ¿Qué se puede hacer desde el Senado o desde el Congreso para tratar de evitar ese ajuste en materia económica? ¿Qué es lo que se podría hacer? En realidad el Parlamento no suele tener un gran papel en la discusión de la cuestión económica, ¿no? En todo caso el papel avanza en tanto y en cuanto no hay una mayoría muy consolidada. Ciertamente si el gobierno no va a tener mayoría plena, habrá que ver qué es lo que plantean aquellas fuerzas que tengan mayor predicamento parlamentario. Lo que pasa es que cuando uno lo ve a de Mendiguren detrás del Frente Renovador, uno puede suponer que de Mendiguren no debe estar muy en desacuerdo con una salida devaluacionista. Y así sucesivamente puedo plantear otros actores. Pero sí creo que se necesitan voces que planteen lo que la Argentina precisa en el Parlamento. Nosotros creemos que el país no tiene salida si no avanzamos a una concertación social que tenga dos objetivos fundamentales. Uno, combatir la pobreza. Dos, plantear un plan productivo para el desarrollo de la Argentina, para relanzar la inversión. El problema argentino es un problema de inversión, el problema de la inflación en la Argentina. En una Argentina que tiene 3 de cada 10 hogares bajo la línea de pobreza, el problema de la inflación no es un problema de demanda, es un problema de oferta insuficiente, es un problema de falta de inversión y el debate es cómo el Estado, la autoridad pública, discute la perspectiva de inversión en el país. Justamente septiembre tuvo 2% de inflación, el más alto en más de 2 décadas. ¿Ves que esto se puede acelerar después de octubre, esta inflación? Todo habrá que ver cómo sigue la política económica, pero yo tengo la impresión de que vamos a una estrategia de ajuste de demanda. Eso es lo que me preocupa, porque digo, hay muchas veces que la dirigencia política parece que baila en la cubierta del Titanic y después aparecen cosas que dicen, uy, ¿cómo pasaron? ¿Qué ocurrió? El 2001 de repente apareció y parecía que nadie sabía de dónde salía. Salía de que había un problema grave que se venía acumulando. La Argentina de hoy no es Suiza, no es Australia ni es Canadá. El cuadro social es un cuadro complicado. Mejor que el 2001-2002, seguro, pero complicado. Que 3 de cada 10 hogares sean pobres y 7 tengan dificultad de llegar a fin de mes es un problema. Si no hay crecimiento, el problema es más grave todavía. Muy bien, Claudio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Claudio Lozano sobre la situación de la economía, sobre este posible cambio de rumbo económico del gobierno y sobre lo que puede suceder con la economía luego de las elecciones. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.